pero está el viejito ahí, pues, que es el que gana el premio Nobel, por ejemplo, ¿no? Ajá. Pero los que hicieron el trabajo es gente joven, pues gente, chavos, pues no creas que son así viejitos ni nada. O sea, son chavos que les gustó este camino y que están metidos pues ahí mañana, tarde y noche. ¿Eh? Me imagino, sí, es algo complicado. De hecho, encontré una página que es MicroRN y que tiene como que ahí se juntan todos los datos, es como una base de datos de todos los microRN que hasta la actualidad hay. Y pues realmente sí está muy completa, pero realmente sí es algo muy tedioso, a menos que te dediques a eso, entenderlo, porque pues te hablan de a todo nivel molecular y pues sí es algo Eh, difícil. lo que pasa, pues te digo, es que te debe de gustar, pues, porque al principio va a ser engorroso porque desconocemos muchas cosas, ¿sí? O sea, hasta uno como médico, pues ya realmente no le interesa a uno eso, pues, y por eso es a veces aburrido, pero ya viéndole el modo, pues, de cómo trabaja la célula, cómo trabaja esas moléculas, pues, cómo entran ahí al DNA, cómo se incorporan, qué función tiene, ¿no? Pero es una chulada, pues. O sea, realmente somos todavía bien ignorantes de cómo funcionan los organismos, ¿no? O sea, no nada más el humano, pues, sino los organismos, pues, pluricelulares, ¿no? Así es. Entonces, sí es muy, muy bonito. Sí, es un tema muy complejo, aparte abarca muchas cosas. Es que es un mundo, mija, es un mundo, Ujú. todo es un mundo. O sea, tú te debes dedicar o sea, es lo que Es- están sí, haciendo, dedicar, especialmente a eso. sí, ándale, dedicarte nada más a eso y ya. Porque yo les digo, pues, si quieren abarcar mucho, te vas a suicidar, ¿no? Porque nunca vas a hacer nada de nada, ¿no? Tienes que buscarle, y dedicarte a una sola cosa, ¿no? Y que la domines, ¿sí? Pero te digo, aquí son puros jóvenes, ¿eh? Son puros jóvenes los que están en esto, pues, ¿sí? Y ya pues máquinas, pues, porque antes era colorearlos, así, ¿no? ¿Cómo te diré? Con métodos muy rudimentarios, pero ahora Ujú. no, ahora ya tienen, pues, más enzimas, endonucleasas, ribonucleasas, o sea, y ya hay máquinas, pues, que te pueden hacer ese trabajo, ¿sí? Sí, Pero pues las máquinas pues están en los laboratorios, ¿no? exacto. Hasta que encuentran una utilidad clínica, pues es donde ya empiezan a hacerlo comercial, ¿sí? Sí, de hecho, pues va enfocado que más adelante pues, vayan a ser utilizados como herramientas terapéuticas. Incluso lo que nos comentaba la clase pasada del Alzheimer, hay un artículo que nos hablaba sobre el microRN Ajá. relacionado al Alzheimer. Entonces, ese artículo, la verdad, no lo terminé de leer, pero está interesante, Eh, está muy interesante. Son, hay tantas variaciones, tantas vertientes que uno puede ir con este tema. uh-huh. Sí, sí, pues ahorita todo lo que se ha descubierto del ADN, ¿no? Por ejemplo, te digo lo del coronavirus, pues, cómo le están echando la culpa a los chinos, ¿no? Que metieron un cachito ahí de ADN de este virus y ya lo hicieron huésped del humano, ¿sí? Cuando era un virus, pues, de otros animales, pues, ¿no? Este, o sea, pero al final, pues, cómo cada organismo se está acomodando a vivir con esto, ¿no? Igual yo les comentaba, pues, de este otro chino que cambió, pues, también su DNA de unos gemelos para hacerlos eh, inmunes al VIH, ¿sí? Ya ves que hay personas que son
inmunes al VIH, pues tienen un gen ahí que los cuida y no todos tienen ese gen. Entonces, este chino puso el gen a esa gente para hacerlos inmunes al VIH. ¿Eh? Te digo, todo el mundo se le echó encima, pues, porque eso todavía no está bien definido, pues, ¿no? Aparentemente a él le fue bien, pero todo el mundo, pues, no estuvo de acuerdo, pues, en lo que él hizo. ¿Sí? Yo creo que como es un campo muy nuevo, aún no hay, bueno, aún no hay regulaciones, ¿no? Para los procedimientos experimentales, ya sea... Ándale. Pues si hay regulaciones, pues, lo que pasa es que los avances son tantos que tú te quieres pasar esas regulaciones y tienes que ir, pues, al parejo de todas las regulaciones. Y el que quiera hacer más cosas, pues se tiene que juntar la gente para hablarlo y ver pues si se puede meter como algo que sea ético todavía, ¿no? Sí. Porque aparentemente se puede hacer un ser humano perfecto, pues, ¿no? Sin ninguna enfermedad, pues, porque ya sabemos dónde están los genes y las variantes, pero todavía no es ético eso, ¿no? Es lo que es un tema, ¿no? A ver, pues somos 18. Yo creo que ya vamos a empezar, pues, porque ya... Vale. Órale, pues, entonces vamos a ver quién empieza. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Víctor Enrique Cordero Cortés. Hoy voy a trabajar con mi compañera Iraíz Jiménez Soto y vamos a hablar sobre el microRN y además vamos a hablar sobre los virus. Bueno, primero pues vamos a comenzar definiendo qué es un microRN. Los microRN pues son ARNs pequeños, son endógenos y no codificantes. Hay que recordar que los ARN se dividen en codificantes y no codificantes. Cuando decimos que son codificantes, estos tienen la capacidad de producir proteínas o, en otras palabras, tienen la capacidad de dirigir la secuenciación de aminoácidos para una proteína. Cuando hablamos de no codificantes, estos no tienen esta capacidad de producir proteínas. Sin embargo, tienen otras propiedades, otras capacidades dentro de la célula. Dentro de los ARN pequeños, que miden aproximadamente de 18 a 24 nucleótidos, comparado con un ARN grande que mide miles de nucleótidos, estos encontramos una clasificación que son los ARN silenciadores. Estos comparten dos propiedades. Uno, que son ARNs pequeños, y dos, que están asociados o unidos a proteínas de la familia Argonauta. Dentro de esta familia, pues vamos a encontrar el microRN, que es el que trata esta clase, el pequeño RN de interferencia, el ARN que interactúa con PIWI. Entonces, estos microRNs van a regular la expresión genética. Lo van a hacer de dos maneras. Uno, se unen a las regiones de ARN mensajero e inducen su posterior degradación. O dos, se unen al ARN mensajero, pero no lo degradan a nivel citoplasmático, sino que se unen y se van con él a nivel ribosomal y inhiben la transcripción de las proteínas. Esto lo vamos a hablar a detalle. Ahora bien, se sabe que los microRNs conforman una gran familia de genes reguladores post-transcripcionales que van a controlar procesos celulares y son muy importantes del desarrollo. Más que nada, se comenta incluso en bibliografías que si hay una deficiencia en los procesos de desarrollo de los microRN en una etapa del desarrollo de la embriogénesis, el producto pues no evoluciona, no se produce. Así de importante son estos microRN. Se menciona que el 30% de los genes, que recordemos van de 25.000 hasta 30.000 genes del genoma humano, van a estar controlados por mecanismos dependientes de microRN. Y se menciona que un solo microRN puede controlar 200 diferentes transcriptos. Y se menciona también que un ARN mensajero es controlado por diferentes microRN. Ahora, ¿cómo se produce un microRN? Bueno, este se produce de un proceso de transcriptos primarios, en el proceso de transcripciones de ARNs mensajeros. Aquí nos comentaba que la mayoría de los microRNs se codifican por intrones, sean codificantes o no, pero que algunos se codifican por regiones exónicas. Complementario a esto, para que me entiendan mejor,
cito un artículo en el cual nos menciona que la ubicación precisa de los promotores de microRN aún no se han mapeado para la mayoría de los genes de microRN, pero que pueden inferirse de los análisis colectivos de las islas CPG, de datos de secuenciación de ARN y de datos de cromatina inmunoprecipitada de secuenciación. Aquí nos comentaba que algunos genes de microRN van a recibir en los intrones codificadores de proteínas. Entonces, esto quiere decir que van a compartir un promotor del gen del huésped. Bien, entonces... Espérame, señorito. Mira, algunos chavos pues todavía están tan más atrasados, pues a mí me gustaría pues que al final de este trabajo tú pusieras ¿cómo le llamaríamos? Un vocabulario, vamos a llamarlo así. Por ejemplo, ¿qué es un exón, intrón, empalme, transcripción, así para que se acuerden ellos y a ver si así les da más gusto, pues, ¿cómo diré? Para que se vayan metiendo en este asunto, ¿eh? A mí me gustaría que pusieras ese vocabulario, pues, para que lo grabaran ellos o que lo tuvieran ahí pegado en su clase, ¿ok? Sí, yo lo agrego y se los paso a mis compañeros. Órale, pues. Entonces, comentábamos que los microRN pues van a surgir de un transcriptor primario, de un proceso de transcripción. Entonces, los microRN pues son dirigidos por la RNA polimerasa 2 y son controlados por factores de transcripción asociados a RNA polimerasa 2 y también por reguladores epigenéticos. Aquí hay que tener en cuenta algo, porque yo también encontré en otras bibliografías que siempre dice que la RNA polimerasa 3 es la que se encarga de producir RNAs pequeños y entre ellos el microRN. Sin embargo, ya se comprobó que la RNA polimerasa 3 se encarga de producir microRNs de tipo viral y pequeños ARNs similares al microRN. Esa es la diferencia. Entonces, decimos que el RNA polimerasa 2 es la que va a tener la transcripción del microRN y esta a su vez pues va a estar controlada por ciertos factores, como comentábamos, asociados a esta proteína. Entre los que van a tener una regulación positiva, pues encontramos el P53, el MYC y encontramos también el MIO-D, que es pues la proteína 1 de diferenciación miogénica. Y los que van a tener una regulación negativa también puede ser el MYC y el CEP1, CEP2, que son los dedos de zinc, mencionaba. Y dentro de los controles epigenéticos tenemos la metilación del ADN y los cambios estructurales en histonas que también pueden llegar a regular las transcripciones de los microRN. Ahora bien, ya se transcribió el microRN. ¿Qué se produjo? Bueno, se produjo un pri-microRN. Este se va a someter a procesos de maduración. Este pri-microRN es largo, a diferencia de lo que comentábamos, que llegan a medir de 18 a 24 micrómetros. Este tiene 33 a 35 pares de base, perdón, me equivoqué, eran pares de base. Tiene una estructura local de tallo de asa, como podemos ver acá, y está incrustada en secuencia de microRNs maduras. También pues tiene un bucle terminal y segmentos de ARN monocatenario en lado 5', 3'. Bien, entonces, para que este microRN llegue a madurar, necesitamos una proteína, que es la proteína DROSA, o DROSA, la verdad, confundo cómo se pronuncia. DROSA nuclear renase 3, que inicia el proceso de maduración. Esta proteína lo que hace es recortar el bucle de tallo para liberar los pequeños ARNs en forma de horquilla. Lo que va a hacer es recortar
este segmento del microRN. Obviamente esta proteína no trabaja sola, sino que trabaja con un cofactor, que es el DGCR8. Y estos dos juntos forman un complejo conocido como microprocesador, que es muy importante. Y esto conlleva a que cuando ellos hacen el recorte a nivel de la horquilla, forman el pre-microRN, que es esta estructura que vemos acá. Como pueden ver, aquí ya hubo una incisión y quedó libre la zona de las ARN monocatenarias maduras y pues el anillo, ¿no? La forma del anillo. Y se desprendió pues la forma de la horquilla. Ahora bien, ¿cómo está estructurada esta proteína rosa que es la que se encarga de llevar a cabo los recortes? Bueno, pues esta pues es una proteína nuclear, es de la familia de las endonucleasas de tipo RNA-6-3 y actúa sobre el RNA bicatenario, que es el que estábamos comentando. Como podemos ver en su terminación aminoterminal, pues es la que se encarga del procesamiento. Y pues aquí nos dice, ¿no? Que se encarga de la catálisis y está conformada por dos tipos de moléculas, la RNase3, RNasa3, que son las RIRD, A y B, y la dsRNA, que es esta que se encuentra acá. Mencionaba que estas son las que, bueno, estas son las que se unen a las porciones en la de 5', 3'. En el caso de la A se une a la porción 3', en el caso de la B se une a la porción 5'. Y esta DSRBD es la que se interacciona con los sustratos. También vemos que esta proteína tiene un segmento donde se une su cofactor, el DGCR8. Aquí es donde se va a unir. Mencionaba que este DGCR8 pues, es reclutado en la región media y tiene una actividad adicional en la unión del ARN. Se une en su carbono terminal a la proteína drosa y su porción de SRBD es la que tiene afinidad por la microRN. Pues aquí vemos, ¿no? Cómo es que nos marca que aquí es donde se lleva a cabo las uniones con estas moléculas RNasa3, que son las que se unen en sus porciones 5', 3'. Entonces, bien, la escisión de drosa es la que tiene como finalidad pues el término de un microRN, un pre-microRN. Pero para que esto tenga una eficacia, sea 100% eficaz, el microprocesador, que recordemos que es el DROSA combinado con su cofactor DGR8, debe de reconocer y distinguir con precisión el pre-microRN. Para esto es necesario algunos puntos de referencia. Aquí tenemos dos puntos de referencia. El basal, que es el que se encuentra en esta porción. Mencionaba que se encuentra en la horquilla y que se encuentra a 11 pares de base de la cadena monocatenaria. Y tenemos el otro punto, el punto apical, que es el que se encuentra en el anillo y que a partir de ahí 22 pares de base hacia la horquilla es el otro punto de referencia. Y esto es importante porque son los puntos que se toma para que tenga un recorte eficaz. Ahora bien, el microprocesador también es regulado. Pues aquí vemos, ¿no? Que ya se transcribió, ya se formó el pre-microRN y este pre-microRN interactúa con el microprocesador. Ese microprocesador también tiene una regulación positiva y una regulación negativa. En el caso de que hidrógeno interactúe bueno, cuando se fosforila la glucógeno sintetasa quinasa 3 beta, esta va a hacer que drosa tenga una localización nuclear. Cuando drosa se acetila, aún se desconoce cuál es la molécula que la acetila, esta alcanza una estabilidad. Cuando interactúa con la TP43,
que es la proteína de unión ADN TAR43. Esta la estabiliza y incrementa pues el procesamiento. En el caso del cofactor, el DGCR8, este pues interactúa con las vías MAP quinasa y de esa manera pues alcanza una estabilización. Este, a diferencia del DROSA, no se acetila, sino que se desacetila, pues desacetila. Esto lo hace por la ribonucleasa nuclear heterogénea A1, y esto lo que hace es que incrementa su afinidad por el perimicroRNA. Aquí mencionaba que el cofactor, cuando es secuestrado por la MEP2, este lo inhibe, y pues así es como el microregulador está controlado. Ahora bien, bueno, ya aquí se hubo el recorte, ya se produjo el pre-microRNA, ya pasamos de pre-microRNA a pre-microRNA. Entonces aquí ahora lo que se va a hacer es que este pre-microRNA pues salga hacia el citoplasma. Todo esto era a nivel nuclear. Entonces esto tiene que salir al citoplasma. Pero este pre-microRNA también tiene regulaciones. Este está regulado por la P68 y la P72, que son necesarias para el procesamiento. Mencionaba que cuando P53 y, y los receptores SMAT eran estimulados por proteínas morfogenéticas óseas, PMP o el factor de crecimiento transformante beta, pues iban a activar a P68 y esto pues iba a desencadenar pues el procesamiento. También otras proteínas como la KSRP y la HRNBPA también regulan a nivel de LASA. Sin embargo, pues tenemos también otras proteínas que van a hacer una regulación negativa y pues lo que van a hacer es inhibir el procesamiento. Tenemos I28 que actúa a nivel de LASA y también tenemos a DAR1 y la DAR2. Ahora bien. Espérame tantito. A ver, Jesús Jacob. Dígame, doctor. Sí, mira, estábamos 18 gentes, pero ahorita ya más hay 16. Además, pues, ¿quién no está conectado? ¿Quién está fuera para irlos? Porque se supone pues que lo estoy calificando, ¿no? Ok, doctor, ahorita los apunto. ¿Quién está? Y ya me los mandas, ¿eh? Ok. Dale, pues, queda, doctor. ¿Continúa, doctor? Sí, por favor. Bien, ahora sí, el pre-microRNA debe de salir al citoplasma. Esto pues es por medio de la exportación nuclear. Eso se lleva a cabo por una exportina 5 que forma un complejo de transporte con las proteínas nucleares de unión GTP o RAN GTP y pues el pre-microRNA. Estos van a traslocar desde el interior del núcleo pues hacia el citoplasma por medio de los complejos de poros nucleares. Fuera del núcleo, el GTP se va a hidrolizar y pues el complejo se desmonta, lo que deja pues es al pre-microRNA libre para que lleguen otras moléculas que más adelante vamos a explicar mi compañera, donde pues ahora sí liberan las cadenas monocatenarias, que son las que van a tener la interacción con el ARN mensajero. Aquí hay una foto bueno, una representación esquemática del complejo de exportación nuclear. Aquí vemos la exportina 5, cómo es representado. Vemos aquí el complejo de la proteína de unión, de transporte de unión de la GTP. Y pues aquí vemos la pre-microRNA. Mencionaba que en esta porción se formaba como un túnel, que es por donde el pre-microRNA era liberado a nivel citoplasmático. Es algo en 3D que así es como se conceptualiza. Fíjate que esta es la forma cuaternaria de una proteína. Es como el DNA, pues, o sea, el DNA es una proteína y si te fijas, pues, extendido sería muy largo, pero está ahí, pues, envuelto en moléculas. Igual las proteínas, es una cadena de aminoácidos, pero no es una línea. O sea, van formándose, pues,
de forma primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Esta es una forma cuaternaria de una proteína, ¿sí? No es, bueno, es tercera dimensión, pero es como se forma, pues, así están hechas, pues, las proteínas, ¿sí? Sí, sí, doctor. No es una simple línea, pues, de aminoácidos pegados, pues, sino está formando esa forma cuaternaria, pues, se llama así, ¿sí? Lo Ok, que me, sí, pues. lo que me llama la atención es que ellos mencionan que forma un túnel en la porción inferior. Entonces es ahí donde pues uno se da cuenta que es una estructura, ¿no? En dimensión. Bien. Bueno, continuamos ya con qué va a pasar después de que el microRNA o el premicroRNA pase o se libere hacia el citoplasma. Bueno, aquí nos marcaba que va a estar, Pon tu apuntador para ver dónde vas. ¿se ve? No, 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 a ver. ahí va. Pero pon otro apuntador, pon el puntito rojo para que lo veamos. Ándale, ahí está. Ujú. Ahí salió uno con la exportina, muy bien. ¿Y qué pasó ahí con el P53? ¿Ese se escindió? ¿Se salió? ¿Qué pasó ahí con ese microRNA que tenía pegado? Ahí lo que va a pasar es que este premicroRNA va a estar o va a ser reconocido por un complejo, el cual se va a llamar complejo de procesamiento de premicroARNS. Y este complejo va a estar conformado por por la enzima RNasa-3 o dícer, que es la que vemos aquí, junto con lo que es la proteína quinasa activadora dependiente de ARN de cadena doble inducible por interferón o PRKRA. Esta proteína dícer va a clivar los premicroARN cerca del bucle terminal. Aquí se ve cómo dícer secciona esa parte y nos lleva al siguiente paso, que en este paso se va a llamar dúplex. Se va a formar un dúplex de microARN, ya no va a pasar a ser premicro, sino va a ser microARN maduro, donde va a contener los 22 nucleótidos promedio que contienen estos micro ARN. Este dúplex va a tener una cadena madura y una cadena complementaria o pasajera. El complejo anterior que les comenté, el complejo de procesamiento, se va a ensamblar con la proteína argonauta y va a formar el complejo que tenemos aquí, que va a ser el complejo RISC. Este complejo va a estar conformado por el dícer y el argonauta principalmente, además de otras enzimas, pero principalmente va a estar conformada por el dícer y la proteína argonauta 2. Este complejo va a ser el encargado de seleccionar la cadena madura. Aquí se selecciona la cadena madura de lo que es el microARN que les comenté anteriormente, que se va a dividir en dos. Y aquí es donde se va a empezar a dar el silenciamiento del RNA. Dependiendo de la complementariedad perfecta o incompleta de la cadena de microARN azul blanco, el complejo RISC va a poder conducir al clivaje o a la degradación del ARN mensajero o inhibir lo que es su transcripción, su transcripción.
el complejo RISC pues va a inhibir la expresión de los ARN mensajeros blancos, ya sea por dos mecanismos, por una remoción de la poliadenilación del extremo 3' del ARN mensajero, fomentando la actividad de adenilasas, seguida por la degradación del ARN mensajero, o bien bloqueando el paso de la iniciación o elongación de la traducción. Todo esto, esta actividad, bueno, aquí en el esquema vemos cómo el RNA mensajero blanco sale y pues se une al RISC que vemos aquí donde dice uno, aquí, arriba, ahí. Ahí va a iniciar el bloqueo de la traducción. Por ejemplo, aquí, en el siguiente, pues va a haber una represión traduccional post-iniciación o bien la desestabilización del RNA mensajero. Todo esto se va a, digamos que, almacenar en el cuerpo P. En puede que se degrade el RNA mensajero o bien se puede almacenar o secuestrar para posteriormente, por medios de señalización, se pueda dar una traducción. La siguiente, por favor. Bueno, aquí se ve un poco más desglosado qué es lo que va a pasar con con este pre-microRNA. Como les dije, pues obviamente se va a unir el dícer, se va a unir la proteína argonauta 2, se va a unir el complejo, ya va a estar unido el complejo de procesamiento, lo cual va a dar el RISC. Y ya aquí, pues, aquí, después de esto, es que ya va a haber una señalización para lo que es el RNA blanco, para que se pueda, el ARN mensajero, blanco, que se pueda unir a todo este complejo silenciador. Y así es como va a actuar. Ahí yo vi pues el ribosoma. ¿El ribosoma qué te hace? ¿Te lo alarga o te saca una réplica o qué hace el ribosoma? Bueno, aquí lo que el ribosoma va a hacer es que digamos que lo va a procesar, pero se va a guardar en lo que es el cuerpo P. O sea, puede escindir al ARN mensajero por los mecanismos que ya mencioné anteriormente. Okay. O sea, puede ser el bloqueo del inicio de o sea, puede silenciar a este ARN mensajero por medio del bloqueo del inicio de la traducción, por la represión del post-inicio de la traducción o por la desestabilización del RNA mensajero blanco por medio de la adenilación. Los RNA mensajeros pues van a ser secuestrados en los cuerpos P y ahí es donde o se degradan por estrés o se degradan o se liberan por algún tipo de estrés y es que se van a traducir. Así es, esa sería como la terminación de estos microRNAs. Así es como van a silenciar al RNA mensajero, uniéndose a los complejos para poder llegar a él. Ok. Sí. Y ya, pues ahí, dependiendo de qué tipo de microRNA es la proteína o el ARN mensajero que va a silenciar. O sea, el ARN, digamos que va a salir normal al citoplasma, el ARN mensajero.
Sí. Y el microRNA lo que va a hacer, pues es, en términos muy coloquiales, va a alcanzar a ese RNA blanco para que no llegue a su traducción. Ajá. Así es. Y ya lo siguiente que nosotros exponemos, pues va a ser lo de los virus. Ahí también hablamos un poquito de traducción y Ok, de ¿vieron alguna función, pues, de este hallazgo, pues, de los microARNs? Pues aquí, o sea, vimos, bueno, yo vi varios. Sí, O sí, sea, es que es que muchísima cosa, sí, muchísima. de hecho nos comentaba que como los microARNs van a ser sacados de esos intrones, pues Ajá, a suprimir o bueno, a silenciar lo que es la proteína del ARN mensajero que ya había salido de ahí. ajá. O sea, van a ser así directas. Igual había leído un artículo que es más o menos reciente, pero que decía que de ahí se sacaban los nombres de los microARNs. O sea, dependiendo de dónde sale ese microARN, le ponían este, la nomenclatura la ponían en minúscula en comparación con el ARN mensajero que llevaba la proteína. Sí, es que también le pone número al microARN Ajá, y como dices, pues, pueden ser silenciadores o activadores, pues, así es. de genes, pues, ¿no? Sí, Y que a la larga, pues, pueden producir enfermedad o detenerla. Y así aquí es. lo que quieren buscar es qué utilidad tuviera en alguna enfermedad, pues, humana, por ejemplo, ¿no? Ajá. Sí, por ejemplo, nos decía que muchas veces, como les dije, los mecanismos son diferentes, ¿no? Hay unos mensajeros blancos que son secuestrados, pero quedan como en una forma, por decirlo así, latente. Ujú. Entonces, lo que hace es, Perdón, Grace. Doctor, ya le envié la lista, doctor. Bueno, ok, ándale, pues, gracias. pues sí, Continúa. sí, sí. Entonces, lo que hace esto es que luego pueda salir, pero ya como, no se tenía bien claro cómo, pero salía como en una forma más madura y, y así era como salía y se traducía en otro tipo de proteína o en una proteína activada o silenciada. Ujú. Pero sí era así bastante y decía que no estaba 100% comprobado, pero que sí, que sí se notaba el por qué no se degradan rápidamente. Ajá, Ujú. bien. Bueno, entonces hay que agregar un glosario, le llaman glosario, ¿no? De Sí, todas Sí, doctor. estas o definiciones, pues, de cada palabra, ¿no? Al final ponen nucleótidos, tal cosa, microRNA, tal cosa, endonucleasa, que es una endonucleasa, para que todos, pues, los muchachos, pues, no se queden así, pues, porque muchos, te digo, como que no le ven, pues, el detalle, lo bonito, pues, de esto. Pero ya cuando vean, pues, o sepan siquiera la definición, van a sacarle el gusto, pues, a esto, que te digo, esto es lo nuevo de la medicina. La medicina va para allá, ¿sí? La medicina va para allá. Toda la investigación va para allá, sobre el genoma, ¿ok? Todas las enfermedades humanas tienen algo relacionado con el gen, pues, ¿sí? Y aquí, pues, es buscar la utilidad clínica, pues, que tenga, ¿no? Buena o mala, pues, ¿sí? Sí, Entonces, me gustaría, pues, que quien le guste esto, pues, porque si hay mucha gente, pues, con mucha capacidad, se vaya metiendo a esto y siga leyendo en esto. Hay mucha información, pues, sobre esto, que todavía no es nada, ¿cómo diré? Nada estándar, pues.
sino cada quien lo ve y te lo pone, pues, en tal animal dimos esto, en tal animal dimos esto, o sea, todavía no lo ven como algo definitivo, pues, ¿sí? Entonces, para el que quiera ser investigador, pues órale, ahí está mucho por ser investigador, así es. Sí, Muy bien, ok. Bueno, pues a echarle ganas, sí, a seguirle con esto, pues, porque esta es la medicina del futuro. sí, de hecho nos hablaba en un artículo que hay algunos antibióticos que, ¿cómo se llama? Que actúan impidiendo eso, Ajá. impidiendo que se una el RNA mensajero blanco con el microARN, pero Ajá. que está igual en investigación. O sea, que no sabíamos eso, pues, o sea, que se creó fíjate lo que hicieron, se creaba el antibiótico, pues, para degradar una proteína de la bacteria tal o tal cosa, y ya nos estamos dando cuenta qué más cosas hicimos, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Pero antes, pues, así era la ciencia, ¿no? O sea, tú veías un problema y ya hacías algo teórico y jalabas eso teórico, pues, ¿sí? Y ya creabas lo que tu teoría, pues, decía. Pero ahora, pues, ya sabemos mucho más cosas, no, y el problema es eso, pues, que no sabemos para qué usarlas ni qué función tengan todavía, ¿no? Está para allá te digo, está para allá la investigación, ¿sí? Bueno, muy bien, pues muy bien, me da gusto pues que ya tengan más ganas sobre esto. Bueno, a ver, pues lo que sigue, pues, me interesaba, pues, también que vieran los del virus, pues, porque es algo semejante, pues, ¿no? De lo que Sí, estamos hablando, también es algo oncológico, pues, y que ya, pues, se metan, pues, a lo que es la medicina, pues, lo que es la ciencia, pues, ¿no? ¿Sí? Ya les dije, al final vamos a ver paracetamol, pero esto nos va a distinguir, pues, del médico, pues, chafa, al médico científico, ¿ok? sí, doctor. Bueno, De pues hecho, adelante, adelante. complementando lo de microARN con virus, había un artículo en el que nos comentaba cómo estaba la relación. Nos decía que aquí es un juego entre, en ocasiones, los microRNA virales que comenté anteriormente, pues favorecían el ciclo infeccioso de los virus. Sin embargo, existían otros microRNA que eran producidos pues, por la célula y estas pues impedían esos ARN virales y pues detenían el ciclo infeccioso. También comentar que pues existen diferentes tipos de microRNA, bueno, existen un montón, muchísimos, y que en cada virus hay ciertos factores que son provirales o antivirales. Y eso es interesante porque pues aquí nos habla ya específicamente de algunas moléculas específicas donde interactúa. Pero bien, pasando con virus, Hey. en una introducción básica nos dice que pues, estos son parásitos intracelulares obligatorios y que van a depender pues, de los factores celulares para lograr su éxito en su ciclo infeccioso. Todos los virus van a tener una estructura similar. Claro, varían en tamaño, varían en formas, pero todos tienen al final de cuentas una estructura similar. Todos tienen un ácido nucleico, sea ADN o sea ARN. Tienen una cubierta, una capa que los cubre, que se denomina cápside, y que estos dos en conjunto forman el nucleocápside. Aquí podemos dividir el virus desnudo, que solamente está conformado por el nucleocápside, o el virus con envoltura, que es aquel que ya tiene una membrana y pues tiene más cobertura. También comentar pues el tamaño de los virus, qué tan pequeños son. El más pequeño, que es el parvovirus, tiene un tamaño de 28 nanómetros y el poxivirus, el más grande, tiene un tamaño de 300 nanómetros. Esto es importante porque vamos a hablar sobre la replicación viral. Hablando de la replicación viral, pues esta va a depender pues del virus que estemos tratando. Esto va a depender del tipo de ácido nucleico, sea ARN, sea ADN, y de la organización genética que tiene el virus. Sin embargo, la replicación viral
comparte una secuencia de pasos, que es la adherencia, el primer paso, seguido por la penetración, el desnudamiento, la expresión genética o síntesis de proteínas, la replicación del genoma, el ensamblaje y la posterior liberación de los virus. Bien, hablando de la adherencia, esta pues se va a producir cuando, para que el virus produzca... es igual en virus ARN que ADN. No, doctor. ¿Eh? No, doctor. Interactúan de diferente forma. Ajá. Y estás hablando en general entonces ahorita. Sí, ahorita estamos hablando de una manera general porque pues todos comparten esta secuencia de pasos. Okay. Pero ahorita pues vamos a ir viendo algunos ejemplos de algunos virus, entre ellos pues el VIH creo que es el más importante. Y bueno, pues aquí para que un virus cause una infección, primero pues debe unirse a su célula. Y esto pues aquí cuando se une a las células se da por una adhesión a una molécula de la superficie celular. Estas moléculas pueden ser las que solo le permiten la unión inicial, lo que les permite la concentración en la superficie de la célula, o pueden ser los receptores, que pues algunos virus tienen una afinidad para algún tipo de receptor, pero sin embargo pues tienen afinidad para distintos tipos de receptor, ya lo veremos. Estos pues son los disparadores del ciclo de multiplicación, porque estos ya son los que le permiten el cambio en la conformación del virus. Y estos receptores también se dice que son los disparadores del ciclo de la multiplicación porque activan vías de señalización intracelular, permitiendo cambios conformacionales tanto a nivel del receptor como dentro de la maquinaria celular para la multiplicación. Y esto lo que va a hacer es favorecer la fusión del virus con una célula y su penetración. Bien, aquí vemos cómo el virus del VIH se une por medio de su glicoproteína con un receptor específico, que es el receptor de CD4. Y esto es lo que va a desencadenar las cascadas de señalizaciones y de cambios para que se pueda adherir y posteriormente pues penetrar. Mencionaba que los virus pueden utilizar más de un receptor y algunos virus pueden modificar, algunos virus RNA pueden modificar con facilidad los ligandos de su superficie para utilizar diferentes tipos de receptores. Se menciona que los virus pueden utilizar múltiples receptores simultáneamente también, o en otros casos sucesivamente para ingresar a la célula. Es lo que tiene que hacer. El virus llega a la superficie celular y en esta señalización que hace, lo que busca es poder ingresar a la célula. Y aquí, otra vez, el virus del VIH esquematizado. Vemos cómo tiene aquí una de sus moléculas, que es la glicoproteína 120, que es la primera que va a interactuar con el receptor CD4. Pero ahí la hizo nueva el virus, la hizo nueva porque no tenía con qué adherirse, o ya la trae ella puesta, el virus lo trae puesto ya. Pues en la bibliografía consultada no comentaba, pero pues son moléculas que el virus fabrica. Ajá, sí, porque dijiste pues que el virus pues si no tenía el receptor adecuado podría formar uno como ligando, dijiste, ¿no? Ligando para adherirse pues al receptor. Exacto. Ajá. Y bueno, aquí nos comenta que primero pues lo que va a hacer es interactuar con moléculas de adherencia, sea como el receptor de lectínicos tipo C o la CAM3, y ya posteriormente pues sigue la subsiguiente unión de la glicoproteína 120 con el receptor CD4. Cuando se produce esta unión, lo que va a hacer es que va a posibilitar la unión de los correceptores. ¿Cuáles son los correceptores? Es el CR5 y el CXR4. Estos dos van a poder unirse con la glicoproteína 41. ¿Esto para qué? Para tener una mayor estabilidad y para poder tener pues, una mejor adherencia y posteriormente la penetración. Ahora bien, la penetración, una vez que ya interactuó el receptor con el ligando, el resultado va a ser promovido a la internalización de la partícula viral. Lo que va a hacer es que va a introducirse. Claro, esto va a depender de la estructura que mencionábamos, el virus, ya sea un virus desnudo
o un virus con envoltura. Cuando es un virus con envoltura, generalmente la manera en que ellos ingresan a la célula es por medio de la fusión. En cambio, los virus desnudos, ellos ingresan a la célula por medio de la endocitosis, ya sea una endocitosis mediada por receptores o ya sea porque tiene la formación de poros. Igual hay que entender que en la endocitosis pues es una vía de señalización intracelular que promueve la interacción del ligando con el receptor para que esto se pueda llevar a cabo. También hay que tener en cuenta el tamaño del virus, porque hay virus que son tan pequeños y que tienen la capacidad de atravesar la membrana celular sin necesidad de estos dos procesos. Entonces, para que estos dos procesos se lleven a cabo, es necesario promover algunas señales intracelulares, ya sea por el entrecruzamiento de receptores o la agrupación con algunas moléculas en la superficie. Aquí vemos que pues hay unos cambios cooperativos generalmente irreversibles en las superficies respectivas y que estas pues van a ser gatilladas por un endoreceptor a la célula o por el bajo pH. Y aquí otra vez pues esquematizo el virus del VIH, cómo es que pues se une, ¿no? Aquí se ve la partícula, se une con el receptor del CD4 y aquí pues tiene un cambio conformacional porque va a exponer sus dominios para el correceptor. El correceptor pues se une a esos dominios que era la glicoproteína 41 y eso va a provocar que pues estos se estabilicen y se unen y posteriormente pues estos tengan un cambio conformacional que va a progresar a la fusión de las membranas para que el material genético que se encuentra pues dentro de la envoltura pues pueda ingresar al citoplasma de la célula. Y aquí vemos las diferentes vías de la endocitosis. Hay algunas que son pues dependientes ya sea de clatrina o también algunas que son de caviolas. Aquí nos comentaba que las que son de clatrina son las que se presentan en las que tienen la mayor cantidad de virus, son por las que ingresan a la célula. El 60% mencionaba de los virus ingresan por medio de esta. Y el 40% ingresa por medio de caviolas, que al final de cuentas son estructuras que se encuentran dentro de la célula, que son estimuladas por medio de señales intracelulares que fueron activadas en el receptor, que promovieron estas moléculas hacia la membrana y posteriormente pues promovieron el ingreso de la partícula viral hacia el interior del citoplasma. Ahora, el siguiente proceso, una vez que ya el virus ya se adherió, ya penetró, se encuentra pues dentro del citoplasma. Sigue algún paso que se le llama desnudamiento, pero hay que recordar que hay algunos virus que se juntan con la membrana y liberan su material genético, ya ingresan de esta manera. Entonces estos pues ya no pasan por este paso. Sin embargo, aquellos que todavía persiste la cápside, es parcial o total, pues esta es removida en este paso. Esto puede ocurrir tanto en la remoción de la envoltura durante el proceso de fusión, puede ocurrir dentro del endosoma por cambios en el pH o en el citoplasma, y también pues puede ocurrir a nivel de los poros nucleares. Aquí en los poros nucleares pues vemos diferentes tipos de virus. Estos pues van a tener diferentes formas, porque para esto pues ya el virus ingresó a la célula. Este virus pues si tiene toda su cápside, algunos pues son degradados a nivel del citoplasma, pero como les digo, algunos son degradados a nivel del poro. Entonces lo que hacen los virus es aprovechar la maquinaria de movilización por medio de los microtúbulos que tiene la célula normal para pues llegar a nivel nuclear, que es donde ellos quieren llegar para poder aprovechar la maquinaria celular y pues conseguir su ciclo infeccioso. Entonces algunos llegan a este nivel y pues a ese nivel degradan su cápside y liberan su material genético al interior pues del
el núcleo a través de los poros nucleares. Aquí pues vemos el virus del VIH, como es lo que le he estado comentando. Aquí vemos que trae su glicoproteína 120, la glicoproteína 41. Recordemos, la 120 es la que interactúa pues, con el receptor CD4. Y que esto va a permitir que las estructuras, los correceptores, interactúen con la glicoproteína 41. ¿Esto para qué? Pues para la estabilización y para la posterior fusión de las membranas. Una vez que se fusionan las membranas, pues entra el genoma viral, ya sea en este caso con su respectiva cápside, y a este nivel del citoplasma, este va a sufrir una decapsidación, que es la pérdida de su cápside y liberación del genoma del citoplasma. Una vez en el citoplasma, va a utilizar la maquinaria de transporte celular para poder ingresar al núcleo. Por ahí tienes una transcriptasa inversa. ¿Qué hizo la transcriptasa inversa? Una vez que ya está en el citoplasma, ahora sí viene el proceso de la transcripción inversa. Para esto, pues necesita de la transcriptasa inversa. Esta, pues une una cadena simple y la convierte de ARN simple a una cadena ADN viral. Aquí vemos cómo es que esa cadena ingresa y la integra a la cadena ADN de la célula normal por medio de la integrasa. Entonces la transcriptasa interna te cambió el ARN a ADN. Exactamente. Ajá. Una cadena simple a una cadena ADN viral. Aquí prácticamente lo que hace la transcripción inversa es, bueno, y por medio de la integrasa, estas dos proteínas enzimas son necesarias para que ese material genético viral ingrese en el ADN de la célula huésped. Y una vez que ya ingresó en la célula huésped, pues aquí tenemos un ADN viral. Entonces, este es activado por medio de factores de transcripción. ¿Cómo se integró? ¿Cómo rompió ese ADN pues, que estaba pegado? ¿O cómo supo a qué nivel tenía que meterse ese DNA viral al ADN celular? ¿Cómo lo abrió para incluirse ahí? Bueno, pues eso es por medio de procesos de transcripción también. Aquí tenemos unas proteínas que se utilizan también en la maquinaria celular. Se supone que se me fue el nombre de la molécula. La helicasa. Ajá. Esta pues lo va a separar y pues va a introducir, ¿no? Permite el acceso de la RNA polimerasa. Y pues esto abre la cadena para que pueda ingresar la RNA transcriptasa. Y pues bueno, aquí en sí... La transcriptasa te va... A ver, síguele. Y aquí pues en sí, una vez que ya este ADN viral se combinó, ahora sí se activa la maquinaria de transcripción y se empieza la transcripción de ARN mensajero, pero ya ese ARN mensajero es viral. Entonces, ese ARN mensajero, cuando llega a los procesos de traducción, ya no produce proteínas del huésped, de la célula normal, sino que ya produce proteínas virales, que son las que utiliza para el posterior ensamblaje y pues producción de... Pero ahí te ha puesto otra vez está el ribosoma, pues, o sea, ahí te falta mucho, o sea, mucha ciencia, pues. O sea, ya la transcripción, ya hizo la transcripción ahí en el DNA, ya sale como RNA mensajero, ahí te pone y va al ribosoma. Sí. Ahí está un ribosoma, pues, mira. Sí. Y luego, pues, o sea, todo eso, quiero que lo... Es que así, pues, también es en el cáncer. En el cáncer es lo mismo, pues.
sí sale el material o la proteína que tú tienes y va al ribosoma, pues a producir el factor que tú quieras, ¿no? Exactamente. A ver, ándale, pues a ver, síguele. Y pues bueno, aquí ya siguen los procesos de transcripción que hablará mi compañera Iris. Bueno, aquí en el proceso de transcripción vamos a tener que es cómo va a salir ese RNA mensajero hacia lo que es el citoplasma, no, ahí déjala, a lo que es el citoplasma para poder... A ver, descríbenos ese núcleo, pues, Sí, descríbenos. Aquí bueno, está tal cosa y tal cosa. ok, bueno, aquí tenemos lo que es Vemos una tira de ajá, ADN, pues. de ADN, ajá, exactamente. Este ADN va a ser abierto, por así decirlo, por lo que es la helicasa. Pero para que toda la transcripción sea activada, va a tener lo que es un promotor. ¿Qué pasó? Este promotor, ¿me escuchan? Sí, Sí, ok. Este promotor va a A ver, marcar no te escuchas. a ver, ¿me escucho ahí? sí. Ok, bueno, este promotor lo que va a hacer es que... No te escuchas. Sí, sí te escuchan. ¿Me escuchan? ¿Se escucha Creo, bien? creo que el doctor no te escucha a ti, Iris. Me lleva. Igual y no nos escucha a todos, ¿no? Doctor, ¿me escucha? No, creo que no me escucha, chicos. Creo que no nos escucha. A ver, le voy a mandar. Creo que a lo mejor es su internet. ¿Te salió? No, ahí sigue y tiene el micrófono encendido, pero no está hablando. De hecho, hace rato A lo no mejor le me está fallando el internet. Y vamos a esperar. No. Estoy bien. A ver, Ok, pues regresa. síguele, pues no escucho yo nada, pero bueno, sigue. Si ellos escuchan bien, pues bueno, adelante. Bueno, entonces este promotor va a marcar el inicio de lo que es la transcripción. Este promotor, dentro de él va a haber lo que es una secuencia que se va a llamar Data Box, que aquí está tapadito, o Data Caja, por sus siglas. Este va a permitir que la unión de factores de Si ellos te transcripción. escuchan, continúa con tu tema, mija. Van a haber factores de transcripción que van a permitir, Ya te escucho bien, ok, dale. ok, estos factores de transcripción van a llegar a lo que es el data box que va a estar dentro del promotor para que este se pueda activar y así puede entrar en acción lo que es el ARN polimerasa 2. Al unirse la ARN polimerasa 2, pues los nucleótidos se van a ir acoplando, como lo vemos acá, a la cadena de ARN. Los nucleótidos pues van a ser UTP, GTP, CTP y ATP. Aquí vamos a tener la diferencia que el ARN mensajero, o el ARN, perdón, no va a llevar lo que es la adenina, sino esta adenina, perdón, aquí va a cambiar por lo que es el uracilo. Vamos a tener 4 tipos de nucleótidos, que son los que les mencionan, la UTP, la GTP, el CTP y el ATP. La terminación de la transcripción, de este proceso que vemos aquí en el núcleo, va a estar dado por lo que es la secuencia de terminación. Esta secuencia de terminación
va a quitar o va a desactivar lo que es la actividad de la ARN polimerasa 2. Esto se da por lo que, perdón, vamos a tener también lo que es el regulador o el enhancer, no sé cómo pronunciarlo, que nos va a dar la velocidad de la transcripción. Bueno, después ARN mensajero sale, pero de una forma inmadura o como un pre-ARN mensajero. Entonces tenemos que para la maduración de este pre-ARN mensajero vamos a tener otras fases. Sí, le das la siguiente, por favor. Cordero. Ya. Bueno, la maduración del ARN mensajero va a estar dada por tres actividades. La primera va a ser la splicing o corte y empalme, donde esta va a estar instruida por lo que es el espliciosoma. Vamos a tener también lo que es CAP, que esta va a ser, va a añadir lo que es una guanina metilada al extremo 5' del ARN mensajero. Esta va a estar apoyada o ayudada también por lo que es el ARN polimerasa, ahí me equivoqué, perdón, 2. Y por último va a haber una adición de lo que es poli-A o poliadenilatasas, las cuales pues van a ser adeninas que se van a unir a lo que es la terminación 3' del RNA mensajero. Es importante mencionar aquí el splicing o el corte y el empalme. La siguiente, por favor. No, regrésala. Aquí en el splicing, el corte y el empalme van a ser lo que les comentaba Víctor anteriormente con los microRNAs, más o menos algo así. Vamos a tener que el ARN inmaduro va a tener intrones y exones. Los exones van a ser partes del ARN maduro que van a codificar proteínas. Y por lo contrario, el intrón van a ser partes del ARN maduro que no van a codificar proteínas. Entonces, lo que hace el espliciosoma es que van a escindir o van a cortar lo que es los intrones. Entonces, van a quitar esos intrones. Acomoda bien tu audio, pues, porque se va y se escucha fuerte y lento, o fuerte y despacio. ¿Sí me escuchan? Estás bien. ¿Ahí? Ok, bueno. Entonces, esta etapa de splicing o corte y empalme es lo que nos va a dar un ARN mensajero ya con los exones completos, es decir, ya la tira ensamblada sin los intrones, y esto finalmente pues nos va a dar el ARN mensajero maduro. La siguiente, por favor. Bueno, entonces RNA maduro va ¿cómo se llama? A irse a lo que es, va a salir del núcleo para poder dar lo que es la traducción. La traducción pues se va a componer de tres fases, lo que es la iniciación, la elongación y la terminación. Para empezar tenemos que en la iniciación vamos a tener 3 sitios en el ribosoma. El sitio A, el sitio P y el sitio E, en el cual cada uno de estos sitios van a recibir diferentes ARN transportadores. Para iniciar esta traducción vamos a tener a los factores, vamos a tener a los factores de iniciación.
los cuales van a actuar en los diferentes sitios, como se los puse aquí. Por ejemplo, el factor 1 va a bloquear para que FMT-ARN transportador se una al sitio P. El factor de iniciación 3 va a bloquear el sitio E, evitando que las dos subunidades del ribosoma se acoplen, porque eso se hace después. Bueno, antes de eso es que ahí no sé por qué no se ve una creo que te mandé, bueno, a ver, pasa la siguiente. No, regresa. No, te mandé las otras. Bueno, para que se entienda mejor, cada sitio va a estar destinado es que ahí necesitamos un dibujito. A ver, ve el anterior donde estaba ya la a ver, anterior. Esa es ahí. A ver, ahí ya. A ver, ahí, ¿cómo va? Ajá, bueno, aquí vamos a tener el ribosoma, ¿no? El rosita que vemos aquí va a ser lo que es el ribosoma. Sí. Este ribosoma va a tener ahí, no sé si logran ver. Esa ya es la traducción. Ajá. Ajá. No sé si logran ver las transparencias que se ven ahí como unos arcos. Sí, bueno, ¿sí lo logran ver? Sí. Bueno, esos arcos van a ser los sitios. Va a haber el sitio A, el sitio P y el sitio, Ajá. F. Este ARN de transferencia, ¿cómo va del 5' o 3'? ¿O cómo entra? Va de ¿O no hay ahí? de 5 a 3, sí, lleva su orden. Ajá. ¿Perdón? Nada. Ajá. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos, sí. Ok. Bueno, el sitio A tiene que estar destinado exclusivamente a el aminoácido ARN transportador. Ese es el que vemos aquí que va a estar ligado a un aminoácido. Por eso se le va a dar el nombre de aminoácido ARN transportador. El sitio P es donde se va a formar el peptidil ARN transportador, que va a ser el... Ya pásale a tu diapositiva donde querías, pues. Ajá. Pues ahí está bien. Ok. Bueno, y el sitio E pues va a ser el sitio ya de salida del ARN transportador una vez descargado, es decir, una vez que le hayan quitado el aminoácido. Bueno, entonces vamos a tener que el factor de liberación 1 y 3 van a activar a otro factor de liberación que va a ser el factor de liberación 2, que la CTPasa pues se va a asociar con el ARN transportador FMET en el sitio P. Esto lo que va a dar es que sucede una acoplación con la subunidad pequeña del ribosoma. Y esto nos va a dar que el ribosoma se encuentre sobre el ARN mensajero. Sí, es que decirle falta el... Bueno, el sitio P va a estar directamente sobre el codón de iniciación, que el codón de iniciación va a tener la secuencia de AUG. Va a interactuar mediante el emparejamiento de bases con el codón de iniciación del ARN mensajero. Sí, ahí me gustaría pues que hicieras un dibujito pues para que uno... Sí, doctor, lo que pasa que sí, según había puesto, pero creo que le envié a mi compañero las otras. Ok, sí, para que vea uno cómo se va formando pues la cadenita. Sí, doctor. Ok. Bueno, síguele pues. Adelante. Bueno, entonces, bueno, aquí tenemos una representación. Sí. Donde les comento lo de las posiciones de P, A y E.
Aquí tenemos a FMET, a RNA, que va a estar en la posición P. Y, y esto va a ayudar que se acople la subunidad pequeña, que va a ser la que tenemos aquí abajo, la que tenemos aquí. Bueno, ahí está marcada. Eso va a dar como el inicio de lo que es la traducción. Esta, va a interactuar mediante emparejamiento de bases con el codón de iniciación de ARN mensajero. De ahí, lo que va a pasar es que va a haber adición de aminoácidos al extremo carboxilo de cada cadena. Esto va a comenzar cuando el FMET ARN que tenemos aquí, pues entra al sitio P y va a abrir al sitio A. Con tu apuntador, pues, con tu... Acá de este lado. Va a entrar al sitio A. Perdón, esta unión va a hacer que el sitio A se abra para que el aminoácido ARN transportador se pueda acoplar. Entonces, aquí vamos a tener que el sitio P va a contener el comienzo de la cadena y el sitio A va a tener el siguiente aminoácido que se le va a agregar a esta cadena. Bueno, después de esto, el polipéptido se va a desacoplar del ARN transportador. La siguiente, por favor. Se va a desacoplar del ARN transportador y va a formar un enlace peptídico con lo que es el último aminoácido y el aminoácido que está en el sitio A. Esto se va a dar gracias a lo que es la peptidiltransferasa, que va a ser una ribosima que se va a encontrar para formar este enlace peptídico. Bueno, luego el ribosoma, la siguiente, por favor. El ribosoma, el ribosoma se va a mover, se va a mover 3 nucleótidos hacia el 3' del ARN mensajero, lo que va a provocar que el ARN transportador se mueva y va a recibir al polipéptido que nació de la porción A. Este polipéptido es recibido al sitio P. Y si recuerdan, pues en el sitio P teníamos al ARN transportador, no, ahí déjame que estaba descargado, es decir, sin el aminoácido. Entonces, esta acción hace que el ARN transportador descargado se vaya a la posición E de salida, liberando así un GTP. Y esto se va a dar, van a ser como secuenciales hasta que haya un codón de parada. La siguiente. Ya cuando esté el codón de parada, vamos a tener lo que es la terminación. Este codón de parada pues va a entrar al sitio A, que recordemos que era el que estaba recibiendo todos los aminoácidos entrantes para la formación de la cadena. No lo va a reconocer, el ARN pues no va a reconocer a lo que es el codón, que podemos ver aquí que va a estar formado por, en este ejemplo, por UAG. No va a ser reconocido por el ARN transportador. Sin embargo, va a poder ser reconocido por lo que es los factores de terminación 1 y 2, dependiendo del codón de stop que traiga este ARN. Bueno, estos factores van a hacer que se active aquí me faltó el factor de terminación 3,
que vemos aquí. Este se va a activar y va a catalizar la liberación de esta unión de aminoácidos. Esto va a hacer que dispare la hidrólisis del enlace de la peptidil ARN transportadora y la liberación del ribosoma de la proteína recién sintetizada, es decir, el ribosoma sale y se hidroliza el enlace que estaba producido aquí. Y así es como sale ya lo que es nuestra proteína del ribosoma. ¿Y qué le pasa a esa cadenita del RNA traducido, pues, ahí en el ribosoma? ¿Qué le hace? ¿Cuál? Lo que quedó en la cadena que se tradujo. Pues esta ya sale. También? ¿Sale del ribosoma? Sí, sale del ribosoma. Nos decía que había en ocasiones una fase de reciclaje. Ajá. Donde el ribosoma pues iba a ser responsable del desmantelamiento del sistema ribosómico posterior a esta terminación. Sí, cuando la proteína pues es liberada durante la terminación, el factor de reciclaje del ribosoma y el factor de elongación pues se ponen en funcionamiento para liberar los ARN mensajeros y los ARN transportadores de los ribosomas. Ajá. También comentaba que el factor 3 pues va a ser también ayudador en este proceso de ribosoma. Lo que va a hacer es pues dar como resultado subunidades estables, enlazándola con subunidades que se encuentran aquí en el ribosoma. Entonces, en sí, estos nucleótidos pues, de paro es UAG. Eso ya te para la traducción pues, de la proteína. Puede ser UAG o puede ser UA o UGA, dependiendo del... Perdón, ok. Esas cuatro, entonces. No lo escucho. Esos cuatro nucleótidos. O sea, UAA, UAG, UAA. Bueno, son tres. Ok, sí son tres. Ok. Sí, doctor. Y así quedaría la siguiente. Ya después de esto, pues vamos a tener el ensamblaje. Como ya tenemos las proteínas. Ahí necesito dibujitos, porque así nada más no le agarras la onda, pues. Necesito el dibujo porque así nada más leemos y no. Necesitamos ver cómo se va formando o se está haciendo, pues, el virus, pues, o el RNA que se formó, ¿no? Sí, doctor. Ok. Bueno, el ensamblaje viral, pues ya tenemos las proteínas, ¿no? Esas proteínas pues pueden ser tanto de estructura, perdón, o para ayudar a lo que es la replicación de lo que es el genoma. Este ensamblaje puede estar dado en el citoplasma, en la membrana celular o en el núcleo. Va a depender de si los virus son pues envueltos o si los virus son virus desnudos. Generalmente, pues allá aquí se va a dar la unión de todos los componentes necesarios para dar la formación de la estructura básica de la partícula viral. Regularmente pues se hacen membranas celulares donde las proteínas ocupan estas membranas celulares como un lugar de anclaje de proteínas virales. Esto se van concentrando y lo que hacen es que posteriormente ensamblen a
a ese virus o se genere el virus como tal. Estos procesos van a ser diversos dependiendo del tipo de virus que nosotros tengamos. Puede ser simple por medio de interacción de las subunidades de la cápside, es decir, ya se encuentran por ejemplo, las proteínas de la cápside del virus y estas se van a ir acoplando para formarse, o sea, es una forma simple. Y la compleja puede ser por proteínas estructurales, proteínas celulares codificadas por el virus. La siguiente, por favor. Y ya por último, la liberación. La liberación pues se va a dar por lisis o por la gemación. La lisis se da por, digámoslo así, por efectos citotóxicos que el virus va a ir dejando en la célula. Esta, al querer salir, pues va a romper lo que es la membrana celular y eso pues va a dar lo que es la lisis de la célula. Por otro lado, en la gemación. Una destrucción celular y ya salen los virus. ¿Sí? O sea, la célula se destruye, pues. Sí, se destruyen. Ajá. Y por otro lado tenemos. Te digo, pon ahí lisis celular. ¿Sí? Sí, doctor. Y le corrige lisis celular. Porque Okay. puede ser esa una forma, pues, que la célula esté llena de virus y que se rompa, pues se lise la membrana y salgan los virus ya hechos. Sí, ¿Okay? doctor. Y por otro lado tenemos la gemación. Este tipo de liberación la va a dar principalmente los virus envueltos. Estos van a ensamblarse en la membrana, o sea, van a utilizar la membrana para poder ensamblarse y formar lo que es su envoltura. Esto se da por lo que les comenté anteriormente, que las proteínas se aglomeran en el citoplasma, en la membrana, y esto va por medio de concentración, se va a ir formando hasta que salga de la célula aparentemente sin dañar a la célula o sin causar su muerte. En algunos artículos nos mencionaba que estas proteínas que se van a acoplar aquí obviamente van a dejar marcada esa célula como si fuera obviamente una célula infectada. Entonces, por lógica, estas células infectadas van a ser identificadas después y pues van a morir. O sea, de todas formas, algunas mueren. Las proteínas virales se van a posicionar en la porción de la membrana, como lo podemos ver aquí. Y aquí va a ocurrir la gemación, donde la nucleocápside pues se va a ensamblar. Y pues esa sería el otro tipo. Va a depender qué proteínas y qué factores intervienen dependiendo del tipo de virus. Y pues esta actividad de gemación va a inducir cambios pues antigénicos en las células por parte de la proteína viral, es decir, la célula pues va a quedar, en algunas ocasiones va a quedar infectada para luego ser detectada y pues ser eliminada. La siguiente y sería y ya pues bueno, nada más de los virus envueltos que van a ser por gemación. También puede ser que la membrana sea del aparato de Golgi, del retículo endoplásmico o de la membrana plasmática. Estos van a ser pues transportados en vesículas hasta el exterior de la célula y ya posteriormente por identificación antigénica pues va a causar la muerte de estas células. Y sería todo. Bueno, ahí me gustaría pues que pusieras dibujitos Sí, doctor. para ver
por ejemplo, el ribosoma, por ejemplo, la porción B60S, ¿no? Y 30S, Ajá, existe sí. grande y chica, ponle pues ahí 60 o 30, Ujú. en vez de ser la grande, pues que pusiste, Sí, doctor. tu unidad grande, ¿ok? Sí, doctor. Bueno, ok. Entonces ya vieron cómo es la actividad de los virus. Es igual para el cáncer, ¿no? Ahí yo estaba esperando si sabemos, pues, porque yo lo desconozco, ¿no? Si sabemos en qué parte del DNA se mete ese virus, o cómo sabe ese virus en qué parte, en qué lugar de ese gen meterse para que realmente se duplique, que tenga esa maquinaria para duplicar ese virus. Pues. No leyeron algo. Yo lo busqué porque igual dije, o sea, ¿cómo es que sabe dónde llegar? Sí. Pero decía que, bueno, lo que encontré, doctor, la verdad es que decía que se desconocía cómo es que específicamente llega a ese lugar donde se codifican ciertas proteínas nada más. Entonces, no, No hay todavía entonces. no, no, todavía no hay. O sea, Hablaba de una, se conoce pues el lugar como. Ajá. hablaba de una teoría de los complejos de GTP y de CTP, o sea que decía que tal vez tenían la misma, como el ARN mensajero más o menos, que tal vez tenía la misma secuencia, pero que era, o sea que solo estaba en investigación, que todavía no se sabía cómo es que se podía acoplar. Ajá. Ok. Bueno. Pues es igual en el cáncer, ¿eh? Este, la célula como para quiera duplicarse, pues va a entrar señales de traducción, pues, entra al núcleo y el núcleo ya sale la proteína que quiere que haga esa célula y empieza a duplicarse, ¿sí? Igual acá o semejante, pues, así es la acción que tiene el núcleo, pues tiene que trabajar mucho, pues, ¿no? ¿Sí? Y como ven, pues también hay genes, pues, para evitar la senescencia, para evitar que esa célula envejezca, ¿no? Que se mantenga madura y que siga replicándose, ¿no? Hay genes que te hacen que se mueva más rápido la célula, o sea, muchas cosas, pues, para que esa célula cancerosa pueda seguir creciendo, ¿no? Hasta que sea inmortal, ¿sí? Una célula inmortal es que tú la pongas en cualquier lugar y ya tenga ella ¿qué será? Todos los elementos para sobrevivir, ¿sí? Si alguna célula, pues, que todavía le falta algún elemento, por ejemplo, que la pongas en un medio de cultivo, pues, si le falta algún elemento para trabajar ese medio de cultivo, esa célula se muere, todavía no es inmortal, ¿ok? Y ya hay bancos, pues, de células de tumor y que se caracterizan así, ¿eh? Los investigadores así son, encuentran alguna molécula, sí, nueva, y van al banco de tumores, pues, y ya hacen su estudio con esa célula, pues, para ver si realmente tienen el efecto que ellos teóricamente, pues, expusieron, ¿sí? De tumores ya bien definidos, los genes que están despiertos, los genes que están dormidos, ¿sí? Y eso, pues, lo meten, pues, en lo que le llaman ratones desnudos, pues, que no tienen sistema inmunológico, pues, para ver el resultado que hay, ¿sí? Bueno, pues no sé, qué comentan, a ver, los demás, a ver, muchachos, déjame ver, a ver, Ever Yair, ¿está ahí Ever Yair o ya se fue? Sí, doctor, aquí está.
¿Qué comentas, pues? ¿Qué te pareció? Pues me ¿Venimos del parece muy mono? ¿No interesante. venimos del mono? ¿Qué te parece? ¿Cómo está el asunto? No, de hecho, me recordó mucho a lo que se A vio ver, en genética. te escuchamos lento, te escuchamos mal. Ah, ok. ¿Así? ¿Ya me escucho? No. Bueno, es que debe ser mi internet, doctor. ¿No me escucha bien? Ajá, Ahí ahí ya te estamos. escuchas bien. Ah, ok. Sí, le mencionaba que me recordó mucho a lo que ya tenía por conocimiento de genética, de la cajatata, el coli, 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 y así. De hecho, yo siento que para entender mejor el tema sí tendría como que repasar todo de nuevo porque ahí sí tengo ciertas lagunas donde no termino de asimilar la información bien. Eh, es que te digo, yo creo que ahí nos deben de poner un glosario para ver las definiciones de cada cosa, porque nos la dicen y tienes que tener en la cabeza lo que es cada cosa, ¿no? Detenerte, ver el glosario y seguirle, ¿no? A lo mejor es Sí. bueno pues poner ahí un glosario de términos que ya los escuchamos pues, pero que no los hemos usado y que no nos acordamos bien de la definición. ¿Sí? A ver, Jesús Martínez Carrión, a ver qué opina este muchacho. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Pues realmente como usted mencionó, doctor, es un tema bastante complejo, este, y creo que sí es prioritario como que darle más, bueno, de mi parte, darle más repaso, porque sí me quedé con algunos, algunas lagunas, por decirlo así, eh, pero pues es un tema bastante interesante que debemos manejar. ¿cómo viste las diapositivas? A mí te digo, me hubiera gustado poner más dibujitos, pues ahí en el ribosoma, por ejemplo, cómo está ese ribosoma, porque otra vez, pues, si nos acordamos que el ribosoma, que la parte grande, que la parte chica, pero tener un poquito más ahí o sea, acordarnos más cosas, pues, ¿no? Sí, una referencia, gráfica, ¿no? Ándale, así es, sí, que uno vea el dibujito, pues, y ya. ¿No? Ok. Bueno, a ver, tú eres, a ver, Victoria Sandoval. ¿Dónde está Victoria Sandoval? No está esa muchacha. Sí, está en la clase, doctor. Sí, Sí. pero no contesta pues, pero aquí la tengo, no está mal. Así la tengo acá en mi lista. A ver, Victoria Sandoval, a ver, quiero escucharte. Usted, aquí estoy, doctor. Tú, Jesús Martínez, ¿qué tema vas a dar tú? Porque aquí no te No, estamos... no tengo tema, doctor, asignado. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pues ya casi terminamos. Pues debes de buscar un tema. Ok, Jesús, doctor. Jesús Martínez Carrión, ¿qué tema vas a dar tú? Tengo el tema de metástasis por vía hematógena. Ok. Bueno, ok. A ver, entonces a Victoria Sandoval, me vas a buscar, ya vimos lo del peritoneo, qué es el peritoneo y toda la cosa. Me parece, no, doctor. No, doctor. Las metástasis celómicas que se llaman. No, doctor, no lo hemos Bueno, visto. entonces ese tema va a ser a ti, el peritoneo, ¿sí? Peritoneo, ¿cuál es su función? ¿Qué contenido tiene? ¿Para qué sirve? ¿Sí? ¿Cuál es el flujo del peritoneo, del líquido peritoneal? ¿Cuánto es la cantidad que hacemos de líquido peritoneal? ¿Dónde se absorbe? ¿Dónde se absorbe ese líquido peritoneal? Eso también es en cuanto a pleura visceral y pleura parietal. La pleura visceral y pleura parietal tienen un líquido, ¿sí? El líquido interpleural
cuánto líquido hay intrapleural, para qué sirve, y por qué tenemos, por ejemplo, derrame pleural, por qué se hace, ¿sí? Eso te va a tocar de temas, ¿sí? Ok, doctor. Bueno, pero apúrate, pues, porque no, yo no te voy a buscar temas, pues, o sea, tú eres la interesada. Aquí yo te tengo como no está, mal, 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 aquí, en las preguntas que hago. A Jesús Martínez también lo tengo mal, mal, pero ahorita ya habló, ¿sí? Se supone pues que calificándolos como van trabajando, ¿sí? Bueno, a ver, coméntame, ¿qué te pareció el tema? ¿Qué te pareció tú, Victoria? Hola, 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 hola. A ver, Victoria Sandoval. Pues me parece que el compañero dio muy bien el tema, que pues nos dio información que nos es relevante y que es importante que la sepamos. Es que ahorita pues tenemos una pandemia de virus, pues, y no sabemos ni siquiera cómo se replicaban. O no sé por qué, yo pensé, como había tanta información, yo pensé que todo el mundo estábamos en eso, pero vi que no, ni siquiera sabían cómo, pues, o sea, bien, bien, bien fuera de lugar, pues. ¿Qué te pareció? ¿Cómo son los virus? ¿Por qué algunos matan? Por ejemplo, el virus de la hepatitis. ¿Por qué el virus de la hepatitis se te queda ahí? Hay virus que se te quedan ahí en el hígado. ¿Por qué algo otros no? ¿Qué te parece? Sí, porque hay Pues, una hepatitis crónica, ¿no? Donde el virus se te queda y te daña el virus, y ya hay otros donde sale y el cuerpo queda sin actividad viral. Acá también de los VIH hay algunos que pues, se pueden infectar y hay algunos que no se pueden infectar. También te voy a encargar de eso, que busques cuáles son los genes que protegen al ser humano de que el linfocito no se infecte del VIH. ¿Está bien? sí, doctor, ok. Para que lo sepamos, pues, porque es medicina, pues, igual. ¿Sí? Ok. Bueno, ¿qué más puedes decir? A ver. Bueno, pues no, me preguntaba sobre los virus, que por qué algunos infectaban y quedaban enfermedades crónicas. Pues como les mencionó el compañero, pues los virus, pues como sabemos, nos mencionó, no son seres vivos, no son conjuntos de proteína y nucleótidos que por sí mismos pues no son capaces de reproducirse y sobrevivir, entonces pues buscan huéspedes, en estos casos huéspedes humanos, entonces pues invaden pues las células del cuerpo y por ejemplo en el caso del VIH, pues células inmunológicas, y pues la manera en que funcionan o la manera en las que ellos se reproducen, pues entran a lo que es la célula, invaden el ADN de estas células con ADN de ellos para que la célula empiece pues a replicar su material genético, crear más copias del virus y pues seguirse replicando. Aunque ahí dijo el compañero que era un virus RNA o es DNA el virus del VIH. Es RNA. Es RNA, fíjate, ¿sí? O sea, o sea, todo lo que tiene que hacer, ¿qué fue qué hizo el virus, qué hizo el RNA para convertirse o para meterse al DNA? Te pregunto. ¿Mm? Pues Siento la utilizo lo parte, que es la transcriptasa inversa para poder exactamente tiene eso, pues. Y acuérdate cuando empezó esto, pues, empezaron sobre esas enzimas, pues, a buscar cómo bloquear esas enzimas para que el virus no pudiera modificarse, pues, y entrar al núcleo, ¿sí? Casi todos los antivirales también tienen esa función, o no sé qué opines de los antivirales, pues, del VIH.
¿Qué trabajan? ¿Cómo trabajan los antivirales del VIH? Te pregunto. No, no lo sé, doctor. ¿No lo sabes? Bueno, hay que seguir pues estudiando, que seguir estudiando para que tengas, pues es como cultura general, ¿no? Que vayamos aprendiendo más de... Realmente somos bien ignorantes, ¿no? Pero si no lo leemos, pues vamos a seguir igual, ¿no? Entonces sí quiero pues que sean pues, siquiera que les guste esto, ¿no? Que vean, este, que vean cómo estamos pues para que ya sobresalgan pues, ¿no? ¿Sí? La otra vez que vimos pues del mapita, por ejemplo, yo dije, vamos a ver cómo estamos en geografía, pues, ¿no? Y vemos pues que nos falta algo, pues, ¿sí? Entonces, pues necesitamos seguir leyendo, seguir viendo dibujitos, seguir viendo anatomía, ¿sí? Para que le echen ganas, pues, para que vayan bien, ¿sí? ¿Sí están bien? ¿Todos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, pues órale, pues, entonces nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Órale, hasta luego. Hasta luego, doctor. Pues a estudiar, pues, mucho, ¿eh? Sí, doctor, adiós. También usted, cuídese mucho. Ándale, pues, me gustó mucho la clase, pues, que fue un ensayo, pues, ya más nuevo, pues, sobre los virus, ¿no? Me gustó mucho, pues, así como trabajaron. Ok, pues, ojalá sigan igual. Nos vemos, pues. Adiós, doctor. Dios. Doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.